Mind the gap between the train and the platform. Mind the gap. Vengo de aquí, esta selva pudo ser jardín, los ojos abiertos, alerta. Cada viaje es distinto y a cada persona le ocurre también de manera diferente, aunque hay cosas que se pueden mantener, digamos, similares en cualquier parte del mundo, excepto en mi país. Sí, me creo un poco radical. Porque si hay algo que tenemos nosotros, o mejor dicho, que no tenemos, es el ser indiferentes. Es decir, algunos serían incapaces de sacar a una persona del vagón del tren y sin brindarle ayuda porque se está desmayando solo para tener que evitar que el tren se detenga y lleguen tarde a donde vayan. En nuestro metro te meten solo al vagón en contra de tu voluntad. Es que así somos. Y ni hablar de las personas que piden en la calle. Hasta los que se montan en el autobús a caernos a cuentos e historias inventadas de hermanos presos o abuelas enfermas, les damos, ya sea por temor a un robo o porque en medio de la crisis queríamos alegrarle la vida a alguien. Y sí que de verdad lo somos, porque no importa qué tan apurados estemos, siempre podemos detenernos, así sean unos 10 minutos, para indicarle una dirección a alguien o ayudarlo si le pasa algo. Creo que hay veces que exageramos tanto que hasta los metemos en algunos vagones de nuestra vida, no importa si se bajan en la estación siguiente. Por eso cuando voy a otro sitio, llámalo como quieras, y alguien está en aprietos o con ganas de saber sobre una calle, yo me detengo, y eso sí, con amabilidad le explico y le doy detalles, y si no sé, lo ayudo a preguntar. Aunque para muchos este pequeño acto sea algo sumamente altruista. A veces como que se enfrentan, porque tú dices, bueno, me voy a Francia o me voy a París y es cafés por todos lados, la gente sentada tomando el té con el pan, que el pan francés allá sería nada más pan. Y cosas así, pues, ¿te ocurrió algo similar que quizás tenías un cliché de pensar en la ciudad de una manera y cuando te llegaste fue algo diferente o algo distinto a donde estás ahorita? En cierta parte confirmé algunos que no sabía si eran ciertos, pues sí, los confirmé. Y por otro lado, por ejemplo, que todos los franceses son de clase y todo es refinado. No. Absolutamente incierto. O sea, es decir, hay algunos, por supuesto, y tú los miras y tú dices, wow, ese es un típico francés de libro. Pero sí hay muchos que son muy pedantes o muy desarreglados, que no, o sea, no le importa, y no necesariamente que son pobres, Yeah. pueden a veces tener dinero y no les importa su apariencia y son descuidados con su apariencia y así. O sea, que hay los dos extremos y no es precisamente porque sea francés que va a tener clase. Uh-huh. Los cafés sí, hay cafés por todos lados, hay cafés hermosos, divinos, que tú te sientas en una terraza, te sientas hay balcones, hay cafés en los techos de los edificios, de verdad hay lugares muy lindos, hay lugares que parecen salidos de un libro romántico, caminarse por la orilla del río es... Sí, cuando estás en eso me imagino, ya tengo mi cliché francés cumplido. Sí, algo así. Realmente yo decía que yo tenía que saber a qué olía París, ¿sabes? Ese era mi sueño realmente. Yo decía, tengo que saber a qué huele París. Porque para mí París es perfume. Yo quería saber si realmente, o sea, no sé si te llegó a pasar. Para mí... para mí perfume era París, y entonces, pero bueno, hay unos lugares que no huelen precisamente a perfume, pero sí, o sea, hay olores específicos de lugares, sobre todo caminar, por ejemplo, a la orilla del río por la Catedral de Notre Dame, ver la Torre Eiffel. No se parece ni un poquito a lo que tú ves en la foto. ¿Por qué? Es mucho más lindo, realmente es mucho más lindo.
mucho más impresionante. Tener esa enorme torre de metal frente a ti, eso es mucho más impresionante que lo que uno ve en la foto. Mira, tú decías que querías saber a qué huele. Y si yo te pregunto a qué huele, cuál es tu respuesta a eso? A pan. El pan A pan. el pan francés que allá se llama pan nada más. Que aquí es pan, el baguette, pero aquí es que ese pan huele o sea, tú así ya acabas de comer, tienes ganas de comer. Y es delicioso, es delicioso. Yo casi que me prohibí comprar pan porque es que no puedo dejar para el siguiente día. Pero sí, yo pienso que para mí París es café y pan. Ya no es tanto el perfume entonces. Sí, perfume es bueno, pero es que solo en algunos lugares específicos es que centros comerciales donde hay todas las tiendas de marcas y así, pero si no, lo que es París en general no es precisamente perfume. ¿Cómo fue enfrentarse a esa cultura? Idioma, persona, clima, cambio de horario, medios de transporte. O sea, fue como llegar ahí, cómo enfrentar, digamos, a atravesar ese proceso de ir de un país tropical a otro lugar donde me imagino debe hacer mucho frío y adaptarte a todas estas características que te menciono. Comenzando por el idioma, que me imagino puede ser lo más difícil. Bueno, con el idioma casi que lloraba porque no pensé que iba a poder superar la etapa de balbucear palabras. Dije, no, nunca lo voy a lograr a decir o hablar de esa manera, o nunca voy a poder entenderles, pero pienso que la parte cultural me afectó un poco más. O sea, yo estoy acostumbrada al amiguismo que hay en Venezuela, no sé, tú le sonríes a cualquiera y la gente te devuelve la sonrisa. Aquí tú le sonríes a un extraño y te puede decir o ella está loca o me está sacando a fiesta o qué sé yo, no sé, algo pasa, algo le pasa, ¿sabes? No es normal. Ese tipo de cosas, por ejemplo, a mami, ¿sabes? En Venezuela tú le dices a cualquiera mami, por favor, ¿me puedes pasar esto, lo otro? Incluso en español no, porque mami aquí significa abuela. Entonces yo le decía, por ejemplo, a los niños o a una niña, mamita o papito, papito es abuelo. Entonces un niño que es bilingüe, hijo de una amiga que habla español y francés, le decía a la mamá, pero ¿por qué ella me dice abuelo, mamá? Yo no entiendo. ¿Ves? Ese tipo de cosas. Transporte me afectó un poquito al principio, sí, porque yo, digamos que para mí metro era Caracas y una vez a la Cuaresma. De resto yo no estaba acostumbrada a andar en metro. Y aquí tuve que acostumbrarme a andar en metro, en tren, en bus, en todo. Y aquí todo funciona con internet. Tú miras tu trayecto por internet antes de salir de la casa para saber a qué hora va a pasar cada uno de los trenes que vas a coger, pues, que vas a ir, vas a tomar. El tema de lo de que me decías que, o sea, de alguna manera uno, ¿cómo se llama? Uno de verdad le gusta mucho eso del amiguismo. Y uno se vale mucho de estar pendiente de la gente, de preguntar, de saludar, de buenos días y que estar frente a una sociedad que quizás tal vez no vea eso como muy... No es que no lo vea como un gesto de amabilidad, porque a lo mejor sí, pues, pero que quizás no te respondan. Entonces te dice buenos días y no te digan los buenos días o no, simplemente te ignoren o como me decías ahorita, te vean como una loca. Sí, buenos días, de hecho aquí es obligatorio. Y la gente te dice para pedirte permiso, te dicen permiso, casi te empujan, pero igual te lo dicen como por educación. Las normas de educación están muy implantadas en ese sentido. Pero son muy, lo que te digo, son muy cuadrados. Por ejemplo, si tú dices que vas a llegar tarde, a ellos les interesa es que tú digas con anticipación que vas a llegar tarde. El por qué no les interesa. O sea,
no me cuentes tu vida, a mí no me interesa tu vida. Mm. No, o sea, no te justifiques porque puede ser mentira o no y yo no quiero reflexionar en eso. O sea, dime, mira, tengo 20 minutos de retraso, nos vemos en 20 minutos. Así, y ya. Y yo veo qué hago con esos 20 minutos. Y uno está muy acostumbrado en Venezuela a justificarse. Discúlpame, lo que pasa es que el tren, lo que pasa es que en la casa, y entonces vine y me torcí un pie y salí corriendo y se me desamarró el zapato y no. Bueno, de alguna manera es una, sí, es como una ventaja porque simplifican las cosas. O sea, le gustan las cosas Claro, sí, sencillas. simplifica, pero luego te vuelves un poco frío porque yo termino hablándole así a mi mamá. Y mi mamá me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Dónde está la chica amable, sonriente, paciente? ¿Te has vuelto, como digo, impaciente? ¿Te has vuelto poco amargada? Y no es eso, es que trato de adaptarme para sobrevivir en esta sociedad, pero es difícil como vivir dos formas de ser, como una por teléfono y una aquí en el país, pues. Se termina modificando un poco a uno, pues. Claro. Yo le dije a mi mamá que estaba madurando porque yo tenía muchas malas costumbres y quizás en mi personalidad un poco adolescente, qué sé yo, y yo le dije, sí, me gusta estar madurando, pero me duele mucho madurar de esta forma porque es como que si crecieras 10 centímetros de un solo tirón y duele pues porque no estás acostumbrado a ciertas cosas y digamos que como de un día para otro tienes que ser grande. Te estás muriendo de fiebre y no te puede faltar a tu trabajo, te paras, te haces tu guarapo y te curas tú mismo porque no vas a esperar a la abuelita que va a venir ni a la mamá que va a venir con guarapo para hacerte sentir mejor. Así que es importante para ti, para nadie más, y te tienes que parar y tienes que moverte. Eso te va endureciendo un poco, ¿ves? Entonces el mismo país te empuja a ser más seco, más maduro, o no sé cómo decirlo, pero al mismo tiempo Pero como, o lo haces ya. o no te acostumbras y te terminas yendo. Porque aquí hay muchas personas que se deprimen y se van. Y el motivo tú le preguntas y es mi familia. Mi familia, no soporto esta cultura, no soporto esta forma de ser de esta gente, me voy. Sí. ¿Cuál fue tu mentalidad? familia. ¿Cuál fue tu mentalidad al enfrentarte a, digamos, a esta realidad de ver cómo son ellos en su sociedad o en su cultura y tú ser diferente y, claro, de alguna manera uno se adapta, pero ya como que eres consciente totalmente y decides ir hacia ese camino de, bueno, tengo que asumir ser ahora de esta manera como fría o, o, o ser como ellos para poder adaptarte, pero, o sea, ¿cómo conservas el sentido de humanidad, por así decirle? De quizás no ser tan fría, pero conservar también de alguna manera, no Sí, sé, el bueno, sabor latino que tienen los venezolanos, por ejemplo. por primera regla, trato de mantener contacto con latinos, así que por ahí me ayudo bastante. Segundo, que cada vez que me siento muy radical en mis decisiones o en mi forma de ser o en mi comportamiento, yo misma me halo a botón y me digo, no, ya va, o sea, así no está bien. Mm, O sea, está bien, pero hagámoslo de otra forma o digámoslo de otra forma. Incluso a mi hija, cuando estoy hablando con ella, que a veces siento que soy un poco dura con ella, la llamo y le digo, discúlpeme mamita, estaba un poco estresada, esto no tenías que hacerlo así, tal, no sé qué, pero trato de hablarle y mostrarle que no estuvo bien como lo dije o como lo actué, porque yo no quiero que ella lo vea bien, claro. ¿entiendes? No quiero que crezca acostumbrada a eso como todo el mundo que crece aquí, pues. Quiero que tenga ese toque latino Claro, ella claro, hay también. que dejarse, que sea la Claro, herencia. exacto. Que puedan ver algo diferente en ella. Sí, mira, y hablando de ella, porque obviamente criar un hijo en Venezuela a las mamás les cuesta, y más en esta situación les cuesta bastante. No solo del sentido económico hablo, sino más bien de principios, valores, de lo que le enseñan en la escuela, etcétera.
digamos, lidias con ese tema estando allá o ella todavía no está en colegio? No, no está en el colegio, pero bueno, tiene una nunú que la cuida. Y si no, yo tengo Mm, un trabajo de medio tiempo por el momento hasta que ella entre a la escuela, porque trato de compartir mm. bastante tiempo. Aquí los niños Ah, los mira. meten desde los 3 meses en la guardería y luego van al kinder y luego van a la escuela y así. Y yo no puedo, Mm, no podía. Yo quería que ella tuviera bastante calor de mamá y ya cuando tenga sus 3 años entra al kinder y bueno, porque aquí la escuela es todo el día. Entonces el niño entra a las mm, 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde. Los padres no las ven, mm. no los ven casi. De hecho, muchas veces hay una guardería también después de la escuela hasta las 7 de la noche y muchos Ujú. padres los dejan hasta las 7 de la noche. Entonces imagínate, el niño pasa Oye, qué 12 horas en la tremendo. escuela. Bastante tiempo. Entonces no, no, yo quiero que ella comparta bastante conmigo. Además que soy un poco, ando con eso de la educación positiva, ¿sabes? De humanizar las cosas, de enseñarle cosas lindas, pues, de que aprecie los árboles, que aprecie los animales, que se interese por saber, conocer, no sé, soy un poco de que mire las estrellas y que sepa que hay No, es que, mucho más allá de lo que tiene enfrente. claro, claro, no, es que eso está bien porque, digamos, tener a sus espaldas también el hecho de tener que enfrentarse a una sociedad que de alguna manera está exigiendo, sí, a veces como para uno estando ya adulto, como tú decías, oye, uno crece 10 centímetros de un solo tirón y eso duele. Ellos estando pequeños más, o sea, de alguna manera cuesta como un poquito más, ¿no? De cómo adaptarse o acostumbrarse o digamos aprender o ver cosas que Si te normalmente uno... pones a ver, si desde los 3 meses que nacen ya están metidos en un lugar y en otro y una gente que los cuida y otra gente que los cuida, terminan creciendo despegados. Claro, claro, exactamente, Así exactamente. que de una cierta manera no es un cambio radical, crecen así, Ujú, bueno, sí, es exacto. parte de ese sistema, ¿ves? Lo que hay es que, digamos, conservar esa, tratar de no, de conservar y no dejar perder como ese valor que tiene uno. No es que toda la gente sea, tenga que ser como uno, porque eso creo que es un principio bastante importante. Pero sí el hecho de quizás, o sea, no perder la humanidad. Es que yo estoy centrado en ese punto porque, claro, no he experimentado todavía el hecho de vivir en una sociedad netamente europea o hacia ese lado del mundo, pero de alguna manera he leído y he tenido experiencias cercanas y ya, o sea, creo que al final es como que de verdad conservar el hecho de ser humano, de quizás no olvidar de dónde ha venido uno y hasta dónde está o a qué punto se encuentra uno de la vida, como para, digamos, no perder el rumbo de lo que es ser una buena persona, o de lo que es ser una persona amable, o de lo que es ser quizás alguien que, o sea, que ayuda a la gente, y aunque parezca un hecho como de altruismo, pero igual siempre esté dispuesto a tender la mano y sin importar cualquier condición de la otra persona, ¿no? Mira, yo tengo de mi abuela que me dice que todas las cosas que tú haces por los desconocidos, los van a hacer los desconocidos por tu familia cuando lo necesiten. Así que yo siempre hago lo máximo que puedo como para acumular puntos, para si un día mi hija o algún Claro. familiar lo necesita. ¿Sabes? Ella me inculcó eso en mi mente y ella era una persona que recibía personas en su casa, que les daba una habitación porque ella decía, si algún día mis hijos están en algún lugar y necesitan a alguien que les dé un techo o una cama, lo va a tener, porque Diosito lo va a hacer así, pues. ¿Ves? Así que Mm, partiendo de allí yo intento hacer siempre mi parte, aunque sea un mm, poco, aunque sea un granito, siempre trato de claro, hacer. claro. Pero este tipo de cultura que es tan acelerada, eh, hace que te cuestiones
en algunos momentos si te detienes ¿Por qué? a ayudar. ¿En qué sentido sería eso? Porque te detienes a ayudar y entonces pierdes un tren, pierdes un tiempo que de repente, bueno, tenías un trabajo a las 8 de la mañana, sales a las 12, entonces ya vas a llegar media hora tarde a tu trabajo, que quizás te va a costar una discusión con tu patrón o qué sé yo, ¿entiendes? Ese tipo de cosas. Entonces tú dices, bueno, me no me importa la discusión que voy a tener con mi patrón o la llegada tarde y lo hago igual o, o lo dejo pasar, no lo hago y sigo corriendo y así me evito problemas. ¿Entiendes? Es un poco eso, porque es que aquí todo es como muy justo, muy cuadrado, como Muy siempre exacto digo, todo. pues. Sí, la única forma sería que tú preveas en tu mente salir por lo menos una hora antes y que puedas tener como una holgura más o menos grande de tiempo para que si pasa cualquier cosa te puedas parar, pues. Sería una hora de ayuda Sí, diaria algo para las así. personas. Una hora de holgura para que si te tienes que detener te pares. ¿Cómo mantienes el equilibrio entre ser una persona que ayuda y ser una persona que sigue, digamos que se ha sumado a esta cultura o a esta sociedad cuadrada o fría, como me dice? No lo he encontrado el equilibrio. Casi siempre llego tarde cuando hago ese tipo de cosas y bueno, ni modo. Ya veo. Trato de disculparme o de avisar que voy tarde y ya. Como por ejemplo yo conozco un lugar donde hay mamás que sufrieron violencias de los maridos y están solas o qué sé yo y tienen necesidades de ropa y de comida y de cosas así. Y conozco mucha gente que bota la ropa, que no la necesitan, que no sé qué, y simplemente hago el contacto. A veces llamo y les digo que si tienen alguna cosa para donar, pues yo las recibo y se las llevo. Y cuando llego allí al sitio, pues soy Santa Claus. Llego con las cosas para y yo sé, eso me da mucho placer porque es mucha gente que necesita y muy contentas, está como si fueran de compras y viendo todo y eso me llena mucho de gusto. Mm, Así que digamos que de una manera o de otra yo trato de seguir siendo yo claro. y trato de seguir teniendo ese lado pues colaborador que uno tiene Claro. con el que uno viene. Sí, claro, claro. No te ha tocado ayudar a venezolanos que estén allá en París, ¿no? Sí, sí me ha tocado, pero ponerlos en contacto con gente para trabajos y cosas así, sí. Por ejemplo, hay páginas, aquí hay muchas páginas de latinos y de venezolanos que se prestan mucha ayuda. No somos la comunidad más colaboradora entre nosotros, porque realmente aquí son los colombianos, se ayudan muchísimo entre ellos, y los colombianos y los cubanos también se ayudan muchísimo entre ellos. Los venezolanos no nos ayudamos tanto como ellos, pero sin embargo siempre en las páginas de Facebook y en los grupos de WhatsApp, siempre si necesitan cualquier cosa se lo logran ¿Por qué crees que conseguir por allí. no nos ayudamos entre nosotros mismos? O sea, en tu experiencia, ¿has visto algo que sea como un factor que Mm, pueda representar eso? por ejemplo, aquí cuando hacen o sea, que traen un artista del Ujú, país, por ejemplo, un artista cubano, y hacen una fiesta cubana y viene mucha gente a vender comida en ese evento, ¿no? Entonces, normalmente la gente viene a comer allí para ayudar a los que están vendiendo y a pagar su entrada por el sí. artista. El venezolano no. El venezolano se viene ya comido con la bebida en el bolso y le cuesta pagar la entrada y se queja por lo que está pagando. ¿Entiendes? Ese es un ejemplo. Mm, O sea, no está pensando en todo el montón de gente que está vendiendo allí, que le trajeron los pequeñitos, que tienen tiempo que no los ven, que trajeron las empanadas de carne ah, mechada. ¿Entiendes? Ese tipo de esfuerzo. O sea, no es eso, sino que yo no voy a estar gastando por mm, demás. Yo vengo a mi concierto, veo a mi artista y chao, yo no gasto. mm, Ese tipo de ah, ok, cosas, ¿ves? ok. No es pichirreza, porque no, yo sé que ellos van a otro café y a otra Ujú, cosa. Es quizás pensar
es quizás pensar que ellos lo pueden hacer en su casa y que no. Al final creo que es importante siempre, al menos uno en cualquier espacio en el que se encuentre, poder tratar de marcar la diferencia o hacer la diferencia con la ayuda que uno pueda prestarle a alguien o con el apoyo que uno pueda prestarle a alguien, porque bueno, o sea, no es secreto para nadie que la situación del país ha obligado a salir, digamos, hasta países impensables, ¿no? Porque quién iba a pensar que un venezolano pudiera estar en Francia o en París haciendo cualquier cosa, o en Alemania, o en China, o en Australia. Y al final de verdad sí los hay. O sea, hay venezolanos no sé, creo que no conozco un país que sea Y hay chiquitico, muchos, bueno, al ¿sabes? menos Hay eso, muchos. ¿no? Que ni siquiera uno sabe que existe, a lo mejor allí habrá uno. Sí, bueno, Pero, aquí me ha tocado por ejemplo, conversé con una amiga que me dijo cuáles son las comidas venezolanas que sean solo venezolanas. O sea, que no las tenga en ningún país, que ningún otro país las ujú, cocine o las haga. Se me dice, las arepas las hacen en Colombia también, las empanadas también. ujú. Las caraotas, bueno, el conjunto de Sí. cosas que hacen el pabellón quizás es venezolano, pero también hay hay un plato que se parece en Colombia. Ujú. No es exactamente pabellón, pero hay algo, no sé cómo se Ah, ok, llama. sí. Bandeja paisa, creo. Es eso, bandeja paisa, algo así. Y Sí. entonces estuve reflexionando, no supe qué responderle. Quizás soy un poco que no conozco, no sé, pero yo estaba pensando en eso, en que nos falta tanto por conocer nuestro propio país. A mí me Sí, ha dolido claro. tanto darme cuenta aquí cuánto que nosotros soñamos tanto ir a todos los lugares siempre Mm, y teníamos tanto al lado y no, o sí, sea, yo no conozco una persona que me haya dicho que ya conoció sí. todos los lugares hermosos de Venezuela, o por lo menos gran parte. Algunos no han ido a Mérida, otros no han ido a la Gran Claro. Sabana, algunos no han ido nunca a los Médanos y así pues. Valentina Quintero, nada más. Sí, ella solamente. Eso que dice, te iba a decir que, bueno, lo bueno de toda esta situación es que de alguna forma nos hemos como globalizado, porque la gente ya está conociendo, ¿no? Más acerca de la cultura venezolana, de la comida, quizás también de la realidad de lo que está pasando allá y que quizás no manejan bueno, ya por esta misma situación, por tener un conocido venezolano, un empleado venezolano, ahora están sabiendo de la realidad. Sí, sí, mucha gente me pregunta y quieren Mm, saber qué es lo que está pasando, si eso es verdad lo que está pasando y si mm, todas las cosas ya se mm. calmaron porque ya no se escucha nada, si ya todo está bien. Nada, Ese es más o imagínate. menos el Sí, no, tema. eso también es bueno, pues que de alguna manera como que a uno se ha convertido como en eso, pues en un embajador, una persona que ahora tiene la posibilidad como de visibilizar lo que ocurre en el país y que tal vez mucha gente ¿cómo se llama? No ha conocido. Y también otro factor importante que veo allí es el tema de alguna manera como combinar culturas. Eso también es un factor chévere. Quizás hacer eh, algo francés y lo combinas con algo venezolano. O quizás tengas amigos que hagan la misma, que, digamos te involucren o tengas amigos nacionales de allá y haces, o sea, porque te obliga pues la Sí, circunstancia. sí, 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 pasa mucho. De hecho, muchas veces me invitan a las casas a comer su comida de su país y entonces para que entonces yo también los traiga a que ellos coman cosas venezolanas. Y así pues, y de que quieren escuchar cómo es la música y que quieren que yo les muestre fotos, cómo es en Venezuela, los paisajes y todo aquello. Pero yo pienso que una de las cosas más bonitas que nosotros estamos exportando no es la gente, sino lo, no sé cómo explicarlo. La gente que Ujú. es profesional, no Ok, solamente es profesional ok. en su área. Lo que me estaba comentando una persona hace unos días es que el venezolano sabe hacer Mm, casi de todo. Es que tú eres profesional en tu área, pero sabes de plomería, sabes de electricidad, sabes coser, sabes cocinar,
¿entiendes? Tienes otras cositas. Por ejemplo, conozco una persona que hizo un curso de panadería, un curso de masajes, un curso de barman, un poco de todo, pues un poco todo. Por eso te digo que dicen, el venezolano es profesional en una área, pero sabe de todo. Todero. Sí, un poco todero eso. Lo contratan en el área de cocina y termina siendo chef, ayudante de chef, el que entrega, el que reparte platos, o sea, pueden cubrir cualquier área del restaurante porque saben de todo un poco. Y que eso es positivo porque al final te da la capacidad de que puedas enfrentar cualquier situación en cualquier lugar y o sea, tienes la capacidad de hacerlo. Hay dos tipos de venezolanos que llegan aquí. Está ese, que es el que yo admiro, que es el que le preguntan, ¿usted sabe hacerlo? Y le dice, si no lo sé, enséñeme y yo lo hago. Ese es un tipo. El que hace de todo y si no sabe, pide que le enseñen para hacerlo. Okay. Y el otro tipo de venezolano es el venezolano que quiere llegar de jefe. O sea, yo soy abogado y a mí no me van a poner a vender de vendedor en una tienda. O yo soy ingeniero y no me vas a poner a mí a limpiar. Claro. Y entiendes, ese tipo de personas que vivieron una, digamos que entre comillas, una buena vida o una vida con un estatus regular, bien, más o menos, y que llegan a otros países y quieren ser mucho más de lo que tenían. Claro. Y entonces a esas personas yo pienso que le toca más duro que a las demás. Claro. Porque les toca aprender la parte de humildad. Y esa lección es dura de aprender. Claro, y más estando afuera. Sí. Bueno, al final yo creo que lo bueno de toda esta situación es que uno pueda, aunque el proceso sea doloroso de crecer 10 centímetros de uno solo, y al menos uno está preparado y está capacitado para asumirlo. Y bueno, enfrentarse por supuesto con la ayuda de Dios, de poder hacer las cosas y bueno, de alguna manera como adaptarse sin dejar de perder, que ese creo que también es otro punto que se puede rescatar, sin dejar sin olvidar de dónde ha venido uno. Y yo creo que eso puede mantener el foco bien, puede mantener a uno en el foco y quizás no perderse, no desviarse por ahí o no dejarse absorber por algo que te haga más bien perder tu esencia o lo que tú eres realmente. Yo pienso que bueno, para los que creen en Dios es un apoyo bien grande el tener confianza en Él y que Él pues no te deja caer. A veces uno piensa que está a punto de caer por un precipicio y a lo mejor está a centímetros del piso. Y esas cosas que ocurren, milagros pudiera decirles, son los que te dan más fuerza y que te dan más fe para continuar y más esperanza, más ganas de vida para continuar en todo este proceso que bueno, no es fácil. Sí, por pero eso te digo que la fe es uno de los pilares importantes para una persona que emigra, porque no sé, yo pienso que te ayuda, te sostiene, la fe te sostiene. No hay que perderla nunca. No, para nada. Salir de tu país siempre es una decisión valiente. Aunque lo que te recomiendo es que sepas siempre qué hacer. No importa dónde vayas, ten un plan y un propósito. Eso aligerará un poco la carga. A ella la conocí hace 6 años y ver cómo ha progresado hasta ahora definitivamente es un milagro que camina por las calles de Francia. Y es que solo pensar en la diferencia de idiomas y que todo va más allá de un simple oui o au revoir y otras banalidades que nos enseña la televisión, definitivamente digo que es para valientes. Y más por la historia de ella, que aunque superó el idioma, le han quedado tantas experiencias como esa que me contó de cuando llegó aquí. Trabajó en un edificio donde tenía que bajar por escaleras 6 o 7 pisos. Tenía que limpiar la casa de otras personas con más dinero y recibir lo justo, muchas veces nada más para pagar el alquiler. Pero lo peor, me cuenta ella, es que hubo un momento donde no tuvo que comer.
y faltaban unas 2 semanas para recibir el dinero, es decir, 0 comida. Yo digo que en las crisis uno sale fortalecido en la fe, si es que llegas a creer en algo, claro está. Y ella no fue la excepción de aprovechar el momento y pedirle a Dios. Me dijo que en aquellos días limpiaba también una especie de hostal para turistas, y cuando llegó a realizar su tarea, justo estaba saliendo ese chico, uno que le dijo que si no tenía problemas de quedarse con algunas cosas que no podía llevar. Ella le contestó que sí y recibió de parte de él varias bolsas, algunas con comida, pasta, arroz, carne. Suena conocido a muchas otras historias, ¿no? Ella dice que fue una historia triste. Triste, pudiera serlo, pero ¿qué moneda no tiene 2 caras? Al final depende es de cómo asumas cada cara. El podcast Más 58 es una idea original de Eric Morales y Héctor Villaleón. Agradecemos especialmente a Desiree Clemente, que desde hace 6 años está viviendo en Alfortville, Francia.